Bien, primero vamos a crear el objeto, luego el recorrido y luego la animación. Por lo tanto, borramos todo esto y vamos en Add, Mesh y creamos un cilindro. Vamos a rotarlo en el eje rojo, RX 90 grados, y vamos a hacerlo más largo para que tenga forma como de cometa. Aprieto el 3 para poner la vista frontal y me voy aquí para escalarlo y elijo el verde para estirarlo. Y aprieto la S para hacerlo un poco más pequeño. Eso a gustos, más o menos voy a poner un tamaño, así está bien. Bien, ahora vamos en Edit Mode para editarlo y darle forma como de cometa, como de estela. Entonces vamos a empezar por la parte de atrás para hacerla en forma de punta. Por lo tanto, vamos a elegir esta cara con la herramienta de selección de caras, clicamos únicamente esta cara y apretamos la S para hacerlo más pequeño. Para hacerlo pequeño del todo, simplemente dale a 0 y dale Intro para confirmar. Ya lo que vamos a hacer es dividir este cometa en fragmentos. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque si tú no lo divides, es como un tronco. No puede girar. Aunque tú lo pongas siguiendo una curva, va a ser como un palo que no se puede doblar. Entonces, vamos a hacer como si fuera una columna vertebral. Es decir, una columna vertebral puede girarse porque tiene muchas vértebras. Por lo tanto, tenemos como que crear vértebras. Es decir, dividir este bloque en segmentos. Por lo tanto, elegimos la herramienta de Loop Cut para cortar y clicamos aquí en medio. Fíjate que aparece como una línea de color amarillo, clica y abre este menú y aumenta el número de cortes. Y fíjate como poco a poco aumenta el número de segmentos, es decir, como si fueran vértebras. Cuantas más pongas, mejor se adaptan a las curvas. Es como un poco la resolución. Yo te recomiendo entre 30 y 50. Voy a poner 50 para ser generoso. Bien. Y ahora lo que vamos a hacer es darle forma a la parte de delante. Por lo tanto, nos acercamos a la parte de delante y elegimos esta cara con la herramienta de selección de caras, clicamos y le damos a la M para unificar todos los puntos en uno. Merge at Center. Y ahora tú aquí puedes personalizarlo a tu gusto. Aprieto 3 para poner la vista frontal y lo que voy a hacer es seleccionar este punto con la herramienta de puntos, muy importante, de vértices, y aprieto G y aprieto I para apretarlo. Es decir, algo así. Y para seleccionar todo este anillo, es decir, de aristas, truquito, con Alt y la herramienta obviamente de aristas, clica con Alt en una y te selecciona todo el anillo. Por lo tanto, ahora si aprietas la S, puedes hacerlo un poco más pequeño. ¿Ves? Para hacer como un poco de forma ovalada. También puedes apretar la G y la I para moverlo hacia aquí. Y esto lo vuelvo a apretar rápidamente con G, I para hacer más o menos esta forma. Bien, ya tenemos la parte delante y la parte de atrás. Salgo de Edit Mode con tabulador y para hacerlo un poco más suave le ponemos un modificador que se llama Subdivision Surface. Clicamos y se suaviza un poco más. Para suavizarlo aún más, es decir, esto está como subdividiendo, le damos un par más de numeritos. Por ejemplo, así. Ten en cuenta que una cosa es el viewport y la otra el render. Así que pone el mismo número. Bien, ya tenemos esto redondo. Tampoco te preocupes si se ve mucho porque como sea muy pequeñito ni se va a percibir. Ya tenemos nuestro objeto y ahora lo que vamos a hacer es crear un recorrido. Vamos a practicar con un simple círculo y luego ya si quieres pones otros caminos. Por tanto, vamos a crear en Add, curva, un círculo. Ya apretamos la S para hacerlo más grande. Y lo que vamos a hacer es elegir el objeto, nuestro cometa, y vamos a ponerle un constraint para que siga el camino que hemos creado, es decir, el círculo. Y vamos en constraint, follow path. Y aquí clica y busca el círculo que has creado, en este caso el único que me aparece. Y ahora su median point, es decir, el centro del objeto, está ahí y está funcionando. Lo podemos comprobar porque si vamos a la curva y tocamos los ajustes de Path Animation, el Evaluation Time, fíjate cómo el objeto gira sobre la curva. Perfecto. Pero tienes que saber una cosa, no vamos a animar con este ajuste. Simplemente es para comprobar si está siguiendo el camino. Bien. Hago Control Z. Entonces, ¿cómo hacemos que este objeto adapte la forma de una curva? Para ello lo seleccionamos y nos vamos en modificadores y ponemos otro modificador que se llama curva, curve, que sirve para darle la forma de una curva seleccionada. Por lo tanto, seleccionamos la curva que queremos que se adapte y de repente se queda así como un poco raro. Dices, oye, pero esto no ha hecho nada. ¿Por qué? Porque aquí tenemos que cambiar el eje para que se adapte. Truquito, si no has movido el objeto y lo has dejado en el eje verde, es decir, en la Y, simplemente pon Y. Es decir, aquí tendrías que poner el eje en que has dejado tu objeto. Yo lo he dejado en el verde, por lo tanto pongo Y y fíjate cómo se adapta. Si pones otros, verás que hace cosas raras. Así que te recomiendo que siempre lo dejes en el eje verde y así es más fácil.
Si quieres que vaya en la dirección opuesta, es decir, que vaya hacia aquí, pon el eje inverso, -i, para que gire en la dirección de las agujas del reloj. Y ahora, ¿cómo animamos esto? Recuerda, no se anima desde la curva. Tiene truquito. Tenemos que animarlo desde el transform del eje que hemos puesto. Es decir, desde la Y. Mira, con el objeto seleccionado nos vamos en transform y tocamos la Y, porque está linkeado a la Y. Fíjate, al tocar la Y, de repente, tiro hacia negativo en este caso, está girando sobre la curva. Por lo tanto, ya podemos animar esto. Al final es el eje con el que le hemos linkeado. Por lo tanto, para animar esto, simplemente levantamos esto, lo podemos dejar en 0 o incluso otro número, apretamos la I o clic aquí si quieres y te pones, por ejemplo, hacia el final y simplemente aumenta este numerito, el número de veces que tú quieras. Y para confirmar, aprieta la I o dale aquí. Y si damos a play, tenemos esta animación. Si quieres que vaya constante, porque ahora va en forma Bézier, es decir, una interpolación que empieza lento, rápido, lento, dale a la T y dale a linear, para que vaya todo el rato a la misma velocidad. Vamos a hacer que brille un poco, por lo tanto nos vamos en modo materiales, seleccionamos el material, creamos uno y vamos en emisión y vamos a poner algún color. Por ejemplo, voy a poner azul. Aumentamos la emisión y para que se vea el resplandor, nos vamos en render y activamos el bloom. Y ahora tenemos una especie como de cometa. ¿Qué te parece muy grande? Pues simplemente selecciona el objeto, aprieta la S y hazlo más pequeño. Para cambiar el recorrido tienes dos opciones. La primera es crear un nuevo recorrido y simplemente actualizar los ajustes del constraint y del modifier. Y la segunda es reutilizar el mismo círculo y cambiarlo por una nueva forma. Es decir, nos vamos en Edit Mode y borramos este círculo, aprieto la A para seleccionar todo y voy a suprimir, confirmar en vértices, y ahora cualquier forma que yo cree dentro de este contenedor, es decir, el Bezier Circle, o podría ser cualquiera que hemos creado antes, va a mantener los mismos ajustes. Mira, para comprobarlo, voy a crear con el lápiz un dibujo. Por ejemplo, voy a hacer así. Y fíjate cómo se ha actualizado. Para verlo bien, vamos a salir de Edit Mode. Y si damos a Play, tenemos esta animación. ¿Qué pasa? Que está funcionando, pero está un poco desfasado. ¿Por qué? Simplemente tenemos que tocar un ajuste. Y esto es porque antes hemos creado un círculo que era plano. Es decir, no tenía altura. En cambio, ahora que hemos dibujado una curva que tiene altura, que no es plana, es decir, que va hacia arriba, aparte de otros ejes, tenemos que añadir este eje, hacer una pequeña modificación. ¿Y cómo se hace? Simplemente seleccionas nuestro cometa, te vas en Constraints y tocamos el Up Axis. El forward es como el eje para ir hacia adelante. Y el up, que significa hacia arriba, pues sirve para que vaya hacia arriba. Básicamente tienes que poner la misma letra. Yo antes no he tocado este, por eso ahora está desfasado. Pero si quieres que esté en la posición correcta, pon la misma letra que este eje. Por lo tanto, la I. Y fíjate cómo ahora ya está siguiendo nuestro camino. ¿Qué pasa? Que ahora va muy lento. ¿Sabes por qué? Porque al hacer el camino mucho más largo, tiene que recorrer muchos más metros en la Y. Por lo tanto, va más lento con los mismos keyframes que antes teníamos. Así que lo que tenemos que hacer es coger el cilindro y actualizar los keyframes. Para ir más rápido, botón derecho, Clear Keyframes para borrarlos y empezamos de cero. Ponemos un keyframe en la Y desde el principio y nos vamos al final y toco la Y en negativo hasta que llegue el final. Recuerda que tendrá que hacer más recorrido ya que el camino es más largo. Aquí está el final, como puedes comprobar, por lo tanto, cuando llegue aquí, al final ya va en línea recta, así que más o menos lo dejaría por aquí. Y aprieto la I para confirmar. Y selecciono ambos, aprieto la T para que vaya en velocidad normal, y si damos a play tenemos esta animación. Fíjate cómo está siendo recorrido sin haber tocado nada más. Y en cualquier momento puedes volver en Edit Mode y, por ejemplo, borrar todo esto con A, suprimir. Y podemos crear una simple curva si quieres, por ejemplo, de aquí a aquí. Así, recuerda que en cualquier momento tú puedes mover los puntos con la G, etc. Y fíjate cómo sigue el camino. Lo que pasa es que al llegar al final sigue porque recuerda que antes hemos animado el cilindro y hemos puesto un recorrido más largo, ya que el dibujo de antes era mucho más largo. Por lo tanto, deberíamos actualizarlo. Te has dado cuenta cómo rápidamente podemos actualizar nuestro recorrido.
Y en caso que quieras crear una nueva curva y mantener esta, simplemente nos vamos en Add, nos vamos en curva. Recuerda que todas las curvas son recorrido. Por cierto, si no te aparecen estas opciones, que son extra, tienes que ir en Edit, Preferencias, en la pestaña Add-ons y buscar Add Curve y activar esta casilla, que te añade objetos extra de tipo curva. Por lo tanto, te va a aparecer más opciones en curvas. Como por ejemplo esta de aquí, que es muy chula, espirales, que te permite crear diferente tipo de espirales, donde aquí puedes cambiar el tamaño, aquí el radio, aquí tienes la resolución, menos, más, aquí tienes el número de vueltas para hacer más largo, más pequeño, más ancho por arriba, más estrecho, etc. Incluso aquí tienes diferentes tipos, tienes esférica, por ejemplo, fíjate, si pongo más vueltas, tienes la torus, y puedes tocar diferentes valores para conseguir diferentes patrones. Voy a poner, por ejemplo, la esférica. Me gusta esta, por lo tanto, salgo de Edit Mode y ahora simplemente tenemos que actualizar en el cilindro el constraint. Recuerda que está utilizando la primera curva, por lo tanto decimos no, queremos la nueva curva, la espiral. Esto está bien y perfecto. Y luego nos vamos en el modificador. Recuerda que esto es para deformar el objeto según la curva y decimos que coja la espiral. Por lo tanto, ya tenemos nuestro objeto siguiendo la espiral. Así de fácil es actualizar de un objeto al otro. Y para acabar te voy a enseñar un truco de cómo hacer que tu cometa aparezca desde el principio de la curva y no que venga en línea recta. Porque fíjate que ahora si tocamos los keyframes de la I, el cometa cuando empieza es como que viene en línea recta y luego coge la curva, como puedes comprobar. Pero ¿qué pasa si queremos que empiece desde la curva y que no tenga una forma de línea recta? Es muy fácil. Para ello tenemos que tocar la escala. Al tocar la escala, exactamente la Z, podemos hacerlo más pequeño. Perdón, la rotación no, la Z de escala, aquí. Fíjate, si tocamos la Z, estamos haciendo más pequeño el objeto. Realmente el truquito es tocar los tres a la vez. Es decir, dejamos el tamaño que nos gustaría, por ejemplo, así, y creamos un keyframe, apretando la I, para almacenar los tres ejes de escala, y nos ponemos al principio y lo ponemos en 0. Seleccionamos todo y le damos a 0. Y apretamos la I para confirmar. Y ahora el objeto se va a escalar de 0 al tamaño que tenía antes. Por lo tanto, tenemos esta animación. ¿Has visto qué guay? Si quieres que exactamente aparezca desde el principio, puedes reajustar la posición con la I. O lo puedes poner así, reajustas con la I y luego pones el keyframe allá. Y al final haríamos lo mismo. Por lo tanto, nos vamos al final, que da la casualidad que está casi llegando. Si no, reajustaría este keyframe. Vamos a hacerlo un poco más, por ejemplo, ahí. Y a partir de aquí no quiero que vaya en línea recta, quiero que se haga pequeño. Por lo tanto, hacemos el mismo truco. Un poco antes de que llegue, más o menos aquí, primero actualizo esto, aprieto la I y luego almaceno en la escala. Aprieto la I para confirmar, lo voy a poner un poco antes y vamos a cambiar la escala. Por lo tanto, lo pongo en 0, aprieto la I para confirmar y debería funcionar. Vale. Va hacia atrás porque tenemos que la escala, ya sé por qué, porque cuando escalamos un objeto se hace desde el centro. Mira, para que lo entiendas, voy a desactivar los modificadores y vamos a ver el objeto, que no sé dónde está ahora, lo pongo al principio, ahí está, aprieto el 3. ¿Y qué pasa? Que cuando se escala se hace desde aquí, fíjate, si toco la escala, ¿ves? Por tanto, hace ese efecto que cuando llega al final tira hacia atrás un poco. Para que se escale desde el principio, deberíamos poner esto en el principio. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es entrar en Edit Mode, seleccionar todo, apretar la G, la I porque lo quiero mover en este eje, y ponerlo ahí en principio. Es decir, al moverlo desde Edit Mode, podemos poner el Median Point delante. Salimos y ahora debería funcionar. Reactivo los modificadores y salgo de esta vista. Voy a centrar un poco la vista hacia arriba. Y a ver qué tal cuando llega arriba. Uy, vale, está funcionando, pero justo se detiene ahí. Por lo tanto, tenemos que reajustar y ya está. Simplemente nos ponemos al final. Seleccionamos el cilindro en los keyframes. Y para verlo bien, como se ha hecho pequeño, no podemos ver. Más o menos lo que podemos hacer es tirar un poco para adelante. A ver. Y le doy a guardar. A ver si funciona. Casi lo tenemos. Tiro un poco más para adelante. Le pongo en el último keyframe y tiro un poco más hacia adelante. Y almaceno los keyframes.
Ahí casi lo tenemos. Bueno, si no, lo que puedes hacer es escalar un poco esto. A ver un poquito. ¿Ves? Ahora está ahí, está fuera. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es escalar esto, no lo guardes, simplemente tenlo como referencia y ahora sí ajustamos esto. Y lo ponemos justo ahí, al final. ¿Ves? Justo aquí. Y esto no lo guardes. Lo dejas en 0 otra vez. Y este sí lo guardamos, que es lo importante. Y ahora debería funcionar. Ahí está. ¿Ves? Justo se hace pequeño antes de llegar. Total, que tenemos esta animación. Vamos a comprobar si abajo está bien, porque a veces al tocarlo, ves, al tocarlo desde el principio hay que reajustarlo. Por lo tanto, nos vamos al principio y reajustamos. A ver, que se me ha movido esto sin querer. Vale, vamos a reajustar esto y lo que voy a hacer es escalar esto un poquito. Ahí está bien y tira para atrás. Por lo tanto, lo que voy a hacer es simplemente ajustar esto un poco así, a ver. Ahora, es decir, separar la distancia de que va de 0 a grande. Porque si lo haces muy corto, es como que al principio, ¿ves? Se hace muy largo, deprisa, y por lo tanto sale fuera del camino. Así que el truquito es separarlo un poco más para que respire. Y ahora debería funcionar por aquí, y por arriba vamos a comprobar si está funcionando. Uy, quería poner esto sin querer. Perfecto, ya lo tenemos, chicos. Bien por abajo, bien por arriba. Así que ya sabes cómo hacer que un cometa, un objeto, siga un recorrido y cómo animarlo para que aparezca de un punto y desaparezca en otro punto.